Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esto es una ventana a todo el que quiere aprender a hacer quesos artesanales, bien sea para fines comerciales o para fines personales. Ya somos 31.678 suscriptores. Aquí estoy viendo la chuleta. Ya somos 17,000 en Instagram, 17,100 y seguimos creciendo. De verdad que gracias a ustedes por todo el apoyo. Sin ustedes no tuviéramos programa. De verdad que se los agradezco enormemente. ¿Okay? Estamos transmitiendo por YouTube, por Instagram y por Facebook. Lamentablemente los de Instagram no pueden comentar porque la plataforma no lo permite. Yo trabajo con la plataforma de StreamYard. Pero si quieren hacer algún comentario, pueden escribirnos a través de YouTube. Y aquí sí veo los comentarios. ¿Okay? Y también en Facebook también veo los comentarios. Estamos también transmitiendo por la plataforma de Streamer. Allí en el generador de caracteres están las coordenadas y el número de usuario y el password, si quieren en inglés. El Cheesecrack, siempre es Cheesecrack. Para China, cheesecrack.china. Para India, cheesecrack.hindi. Y para árabe, cheesecrack.saudi. Y los passwords siempre es el mismo, cheese123, ¿ok? Cheese con mayúscula. Bueno, ahí están los caracteres para que lo tengan a la mano, ¿ok? Ya se empezó a conectar la gente. Bienvenido Lilian, ¿cómo estás? Tenías tiempo que no venías para el programa, pero no importa, el cariño siempre es el mismo, ¿ok? Hoy vamos a seguir con el programa de los problemas de soluciones, pero también les tengo otras sorpresitas por allí que vamos a hablar al respecto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Todos tenemos cosas que hacer. Yo tengo aquí a Joaquín. Vamos a ver, esperemos que Joaquín no se meta en esta oportunidad. ¿Ok? Entonces, la semana pasada yo les estaba hablando de la proteólisis, de los efectos de la proteólisis en la maduración del queso. ¿Ok? Como siempre les he dicho, la proteólisis ya va, que esta no es la parte de la que yo, es a partir de aquí, ya. Entonces, yo les había dicho, les había hablado de la proteólisis en relación en general, y les hablé de ciertos tipos de proteólisis, ¿verdad? Pero hoy les quiero hablar de una proteólisis muy especial que pasa en los quesos azules, ¿ok? Que es la proteólisis en los quesos de pasta azul. Los quesos de pasta azul son los quesos que tienen hongos, ¿ok? Y a diferencia del moho blanco, que es el hongo que el Penicillium camembert, que es el hongo que infecta ese tipo de quesos. Cuando hablo de infectar, lo digo en el buen sentido, ¿no? El Penicillium, del moho azul, que es el Penicillium roqueforti, crece dentro de la matriz del queso, después de que la leche o la cuajada han sido inoculadas con las esporas de ese hongo, ¿verdad? Cuando uno hace el queso, los quesos de pasta azul, o los quesos azules, blue vein, como también se les llama, uno puede inocular el queso, bien sea colocando las esporas en el agua, en la leche, o colocando las esporas rociadas, o de las dos formas. ¿Okay? Se puede hacer de las dos formas también. Entonces, cuando se hace el queso, se hace normalmente, pero el hongo reacciona con el oxígeno. Y por lo tanto, hay que pullar el hongo. Eso se llama piercing. Hay que pullarlo para que el aire penetre. Cuando el aire penetra en el hongo, después de haberlo prensado, ¿verdad? Y las esporas empiezan a germinar y el hongo se hace visible. Más o menos eso pasa como entre el 8º y el 10º día. Y alcanza el máximo crecimiento de las esporas, me estoy refiriendo, en 1 o 3 meses. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hace el Penicillium roqueforti? Porque estamos hablando de proteólisis. El Penicillium roqueforti produce un ácido extracelular. Voy a hablar un poquitico, me voy a ir un poquitico profundo, no mucho. ¿Ok? Produce ácido extracelular y proteinasas. Las proteinasas son enzimas que desdoblan las proteínas. Entonces se llama asa. Cuando uno dice asa, lipasa, lipo viene de grasa, lipasa son las proteínas, las enzimas que desdoblan la grasa. Y lipo es de grasa.
proteína, proteinasa, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esas proteinasas degradan la caseína. En otras palabras, el hongo degrada la proteína del queso y la tasa de descomposición de esas proteínas aumenta considerablemente entre las 10 y 16 semanas de almacenamiento. ¿Okay? Ahora bien, debido a que el queso de pasta azul se sala en la superficie, cuando uno lo hace, hay que frotarlo con sal, ahí va a existir un gradiente de concentración de sal que va a afectar la tasa de proteólisis en las diferentes regiones del queso. Y en ese sentido, las proteínas de la superficie se van a degradar menos. Y eso se debe principalmente a que la sal inhibe un poco el hongo, ¿no? Sin embargo, el hongo del Penicillium es bastante tolerante a la sal. ¿Okay? Ahora bien, este crecimiento del hongo es ideal cuando el queso tiene un nivel de sal entre el 1 y el 3%. ¿Okay? Por lo que una región del queso entre la capa superficial y el centro contiene la mayor actividad proteolítica. Y hablando de quesos azules, hoy quiero hablarles de un queso muy famoso, y me refiero al queso gorgonzola. ¿Okay? El queso gorgonzola es un queso azul. Y igualmente, el hongo proteoliza el queso y lo va poniendo como más cremoso, lo va poniendo más como licuando, ¿ok? Lo va licuando porque el hongo, cuando va atacando, se alimenta del ácido láctico y el hongo, me refiero al hongo del Penicillium roqueforti, que es el mismo hongo del gorgonzola, ¿ok? Entonces, el hongo se va alimentando del ácido láctico que producen las bacterias lácticas. Por eso cuando uno hace el gorgonzola y cuando hace los quesos azules, tiene que colocar cultivos lácticos y a la vez colocar el hongo. ¿Okay? Las dos cosas. Entonces, pero antes de seguir hablando del queso gorgonzola, les voy a contar una historia. ¿Okay? Por supuesto, sobre el queso gorgonzola, ¿no? El queso gorgonzola fue un queso, o es un queso, que tiene denominación de origen protegido. ¿Okay? Y es uno de esos quesos italianos que su historia es muy, yo diría, muy curiosa, ¿no? Porque se dice que alrededor del siglo X, el ayudante de quesero que estaba ordeñando su vaca, estaba ordeñando su vaca y de pronto se escabulló por ahí porque iba a visitar una damisela, ¿verdad? Cuando regresó la mañana siguiente, la leche que estaba allí, ¿verdad? De la noche anterior, porque se fue con la damisela, como era leche cruda, se había empezado a fermentar. Y al agregar leche fresca, accidentalmente, hizo algo nuevo, como pasa todo en la vida, ¿ok? Y cuando colocó la leche fresca, se formó una especie de queso azul allí y que hoy en día llaman gorgonzola. ¿Okay? Por supuesto, el proceso de elaboración del queso es un poquitico más complicado, no es mezclar dos leches, sino simplemente tiene su proceso, ¿no? Como todos los quesos azules, hay que frotarlos con sal, en fin, pero son quesos que no se prensan, sino que se van volteando y el queso va drenando poco a poco. Bien. Eso hay una receta específica para hacer el queso, ¿no?